¿Se ha sentido alguna vez que le ha costado obedecer a Dios o que en un momento de incertidumbre, en un momento de temor, la obediencia a Dios le puede costar todo? A lo mejor se ha sentido que ha sido fácil tener fe en Dios durante un momento específico en su vida, pero han habido momentos donde el temor, la confusión, la duda es lo abruma hasta cierto punto que le cuesta obedecer a Dios, le cuesta tener fe en Dios. Si ese es su caso, entonces este video es para usted, porque me gustaría compartir con usted 4 cosas que he aprendido de una de mis historias favoritas en las escrituras acerca de los jóvenes hebreos en el horno de fuego y cómo todos en algún momento en nuestra vida tenemos que experimentar un horno de fuego, un momento difícil, un momento de prueba, un momento de incertidumbre, de duda, y en ese momento la obediencia a Dios nos puede costar todo, y el mantener nuestra fe puede lucir de una manera muy peculiar. Y es lo que quiero compartir con usted en el video. Me gustaría de hecho leerle un par de versos. Estoy seguro que todos hemos escuchado esa historia anteriormente. Pero dice la Biblia en Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. Usted sabe la historia. Nabucodonosor construye una estatua de 90 pies de altura, de oro, de él mismo. Este hombre déspota, narcisista, lleno de sí mismo, hace semejante cosa y le pide a estos jóvenes que se postren y adoren la imagen que él ha construido. Y dice: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Tan interesante ver cómo estos jóvenes manejan esta situación donde la fe en Dios podía costarle hasta su propia vida. El escoger la obediencia podía costarle todo. Y hay cuatro cosas que me gustaría señalar. Lo primero es que todo líder eventualmente enfrenta un horno. Todo líder eventualmente, sea usted un líder en su empresa, en el ministerio, a lo mejor líder en su hogar, padre de familia, madre soltera, a lo mejor usted, o como padre, en cualquier área, todos vamos a enfrentar un horno de fuego. Todo líder enfrenta un momento difícil donde la obediencia a Dios puede costarle todo, donde la fe en Dios luce de una manera muy particular. Y se da cuenta usted que estos jóvenes, cuando hablamos del horno de fuego, se da cuenta que esto no fue solo parte de la historia de estos muchachos, sino fue un momento que definió todo para ellos. Fue un momento eventualmente que alcanzó la escritura, y hasta el día de hoy hablamos cómo manejaron ellos ese momento, cómo actuaron, qué le respondieron al rey. Y me gusta mucho solo el saber que cuando hay momentos de dificultad en nuestra vida, cuando hay momentos de incertidumbre, de presión, esos momentos revelan en quién hemos confiado. Esos momentos revelan en quién hemos decidido confiar. Y es tan interesante porque lo ve usted como en el caminar de todo líder. Esos momentos se revelan, esos momentos suceden, nos sucede a todos, y eventualmente todos enfrentaremos un horno de fuego. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a actuar en ese momento? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y si mira usted, y podemos aprender acá de estos muchachos, vemos que en ese momento se reveló en quién ellos estaban confiando. Lo segundo que me llama la atención es que cómo las convicciones de esos muchachos fueron formadas antes de ser ellos probados en ese horno. Y nuestras convicciones deben ser formadas mucho antes que llegue ese momento. ¿Se da cuenta usted cómo David fue formado
en el campo con las ovejas. Ve a Moisés, fue formado en el desierto. José, a todo líder a través de la escritura, usted se da cuenta que atravesó un momento de formación, un momento de ser discipulado, de un momento en el cual se hace un momento de cercanía a Dios para cuando estuviesen en una situación como ese horno de fuego, pudieran responder como estos muchachos respondieron. A lo mejor tomó errores, tomó momentos donde uno tuvo que aprender, donde fue formado de cierta manera. Y cuando mira usted la historia, se da cuenta que ellos no decidieron a quién iban a servir dentro del horno. Cuando le acecharon, cuando fueron acechados, cuando el momento de dificultad vino, ansiedad vino, ellos no se tuvieron que reunir para decir, bueno, ¿qué escogemos, muchachos? ¿A quién confiamos? No, ya ellos habían decidido en quién confiar. Y esa es la enseñanza, que antes de que nos lleguen estos momentos a nuestra vida, ya debemos haber decidido en quién vamos a confiar. Y cuando esos momentos de dolor, de incertidumbre, de duda lleguen a nuestras vidas, el hecho de que nuestras convicciones han sido formadas nos pueden ayudar en esos momentos de dificultad, como ayudaron a estos muchachos y eventualmente, en mi opinión, los llevaron al momento donde ellos pudieron decidir y decir, Rey, es más, no tenemos que ni responderte acerca de esto. Ya nosotros sabemos que no nos vamos a postrar delante de tu imagen y que solo a Dios vamos a adorar. Lo tercero que quiero señalar, y me gustaría que se quede hasta el final para orar por algunos de ustedes que me dicen, Franca, ahora estoy enfrentando un horno de fuego. Ahí me siento, a lo mejor es en el área de sus finanzas, en su matrimonio, en su vida personal, a lo mejor como padre, a lo mejor como líder, como pastor quizás, o empresario quizás. Se encuentra usted en un momento experimentando un horno de fuego. Quiero orar por usted antes de terminar este video, pero le comento lo tercero. Cuando usted confía en Dios, cuando usted tiene fe en Dios, la fe no depende de un resultado. La fe no demanda un resultado específico para entonces confiar. Al contrario, la fe es fe. La fe es confiar en Dios a pesar de lo que pueda suceder. La fe es confiar en Dios a pesar del resultado, no importando lo que suceda, porque estos jóvenes dijeron, y aun si Él no nos libra de este fuego, de este horno, no nos postraremos y no vamos a adorar tu imagen, Nabucodonosor. Qué interesante, qué bello, me fascina y me desafía poder ver a estos jóvenes cómo tuvieron fe en Dios. La fe es sencillamente fe. No tiene, no espera, no demanda un resultado específico. Sí es bíblico que anticipemos lo que creemos que Dios es capaz de hacer. Sí, aún dice la Biblia, la creación añora, anticipa, espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios nos llama a anticipar, a expectar lo bueno, porque Él es un Padre bueno. Pero el hecho, el resultado de una situación específica no cambia quién Dios es para nosotros en nuestra vida o quién Dios es, punto. El resultado de una situación no cambia que Dios sea bueno. No significa el hecho de que la situación no terminó como usted y como yo esperábamos, no significa que Dios deje de ser bueno, que Dios deje de sanar, que Dios deje de amarnos. Y a veces es desafiante porque pensamos que a menos la situación termine de cierta manera, entonces Dios no o está ausente o no está presente o no estuvo con nosotros o qué pasó, falló, cuando en realidad la fe, si se da cuenta usted, no depende del resultado. Pero aun si Él no lo hace, dijeron los muchachos, y eso denota que estaban convencidos
de que Dios era capaz, de que Dios era bueno. Como buen padre, Él sabe, Él nos cuida, Él nos guía. Y a lo mejor quizás te encuentres en medio de ese horno, pensando si Dios está ahí. Te encuentras en medio de ese horno y te sientes abandonado, te sientes triste, te sientes solo, te sientes decepcionado. En el medio de la decepción, en el medio del dolor, ahí Dios puede encontrarte. Porque lo último que quiero señalar es que Dios ya estaba en el fuego. Lo cuarto que he aprendido mirando a estos jóvenes, Dios los estaba esperando en el fuego y Él fue capaz de librarlos. Dios es capaz de encontrarte ahí en tu dolor, en tu desilusión, en el momento de duda, en el momento de total convicción de que Él es capaz de hacerlo. Ahí Dios es capaz de encontrarte. Ahí Dios es capaz de hacer su obra en ti. Él ya estaba en el fuego. Qué bello es ver en momentos de dificultad en nuestra vida que Dios nos está esperando ahí. A pesar de lo que suceda, a pesar de cómo termine todo, Dios está ahí, en medio de ese fuego, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre y de la duda. Él está ahí. Y es interesante como en algunos, me gustaría dejar esto por último, algunos de los lugares más profundos de intimidad con Dios se descubren en temporadas que uno nunca hubiese elegido. Que uno hubiera, si hubiéramos sabido mucho antes, hubiéramos dicho, Señor, por favor, no. Si hubiéramos sabido mucho antes, hubiéramos dicho, Señor, que alguien más pase por eso. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en esos momentos difíciles, duros, podemos experimentar a Dios en una manera que no lo podemos hacer en otros momentos. Así que me gustaría orar por usted, Padre. Oro por cada persona que se encuentra ahora mismo en un horno de fuego. Oro por aquellos que están en el dolor, en la incertidumbre o en momentos de plena confianza que tú eres capaz de librarlos de ese horno. Oro ahora mismo que ahí donde tú estás, porque ciertamente tú estás ahí con ellos te puedan experimentar el aliento tuyo, el abrazo tuyo, puedan experimentar tu mano sosteniendo la de ellos, y que puedan saber y pueda suceder, así como hiciste con esos jóvenes hebreos, que ni aun sus ropas, dice que olían a quemado, olían a fuego, ni aun sus ropas, ni un cabello de su cabeza sufrió, porque tú, Señor, fuiste capaz de librarlos de ese horno. Oro que libres a aquellos que están en medio de ese horno, pero sobre todas las cosas, que ahí te puedan experimentar y que ahí te puedan encontrar. Oro, Señor, que obres milagrosamente. Oro que aquellos que están enfrentando un horno de fuego, a lo mejor en su vida personal, en sus finanzas, en su familia, tú puedas librarlos y ellos puedan experimentar tu mano poderosa en medio de todo esto y puedan experimentarte en medio de la situación que están atravesando. Y aún aquellos, Señor, que se sienten lejos de ti, que hoy puedan acercarse y puedan decir, Señor Jesús, aquí estoy, regreso, me entrego en tus brazos y entiendo que todo este tiempo estabas esperando por mí en medio de este horno. Señor, gracias. Oro que aquellos que están ahora mismo a lo mejor en un hospital, están en su casa, están con un familiar, están creyendo que tú seas capaz de librarlos, tú lo hagas de una manera extraordinaria. Padre, gracias por este momento. En el nombre de Jesús, oro todo esto. Amén, Señor. Y amén. Le agradezco por pasar estos minutos aquí conmigo. Le invito a que comparte este video con alguien. Le invito a que se suscriba al canal si no lo ha hecho. Y una vez más, muchísimas gracias. Y es mi deseo que nos podamos encontrar en el próximo video.